estar nuevamente con ustedes. Estamos estudiando el libro de Marcos y saludamos a todas las personas que están conectadas aquí en vivo y les decimos buenas noches a todos. Dios les bendiga. Qué bueno estar aquí nuevamente. Hoy vamos a estudiar el tema Jesús enfrenta a los legalistas. Y vamos a abrir el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 23. Y si Dios permite, avanzamos hasta el capítulo 3, versículo 6. ¿Se acuerda la anterior clase? La anterior clase hablamos acerca del ayuno. El ayuno era un mandamiento para los judíos. Los judíos debían ayunar obligatoriamente una vez al año, lo dice Levítico 16. Pero, hablando de legalismo, los judíos se habían inventado reglas. Y los judíos, los fariseos en especial, ellos ayunaban el martes y el jueves. Eso se habían inventado como una religión. ¿Se acuerdan cuando el judío fariseo estaba orando de pie delante de Dios con orgullo? ¿Qué decía? Ayuno 2 veces a la semana, el martes y el jueves. Y ellos estaban exigiendo a los otros que hagan lo mismo, ayunar. De hecho, después de que Leví les estaba dando un precioso banquete porque se convirtió, ¿se acuerdan? Leví Mateo. Entonces los fariseos estaban observando y decían, ¿cómo están comiendo estos y no ayunan con nosotros? Y les contaminan incluso a los discípulos de Juan el Bautista. Eso vimos la clase anterior. Jesús se enfrenta por 5 ocasiones contra los judíos en este sentido, en el sentido del legalismo. ¿Se acuerda cuando Jesucristo sanó al paralítico? Le preguntaron, ¿cómo es este que perdona pecados? ¿Sí? Le enfrentaron. Solamente Dios puede perdonar pecados. Ya les dije hace ratito de Leví y cuando él estaba comiendo. Luego viene la situación del ayuno y ahora en esta clase vamos a ver 2 enfrentamientos. Cuando sus discípulos agarran las espigas para comer y también cuando el Señor sana a una persona con la mano seca. Va a ser muy interesante, ¿sí? El Sabbat era una institución muy sagrada para los judíos. Ellos obedecían a Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Ningún trabajo haréis, decía la ley de Moisés. Y vamos a estudiar en esta ocasión 2 episodios muy importantes. Los discípulos con mucha hambre agarrando espigas y vamos a ver cómo el Señor Jesucristo sana a un hombre con la mano seca. ¿Cómo reaccionan frente a esto los judíos? Mire, capítulo 3, versículo 6. 3:6, que dice, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él. ¿Para qué? Era tan sagrada la tradición que ellos tenían y era tan importante para ellos que no les importaba matar con tal que todos obedezcan a sus leyes. Se unen entre ellos, incluso con los políticos, con el propósito de destruir a Jesucristo. Son homicidas. Lo que vamos a ver a continuación es un choque tremendo entre el evangelio y la religión. ¿Sí? ¿Qué es el legalismo? Esto es muy importante, hermanos. Si usted ya lleva algunos años en la iglesia, tiene que saber este concepto y debe entenderlo muy bien. ¿Qué es el legalismo? Voy a preguntar después, ¿no? Es tratar de ganar el favor de Dios a través de la obediencia de un conjunto de normas y leyes. Voy a repetir. El legalismo es tratar de ganar el favor de Dios a través de la obediencia de un conjunto de leyes o reglas o normas. Alguien que es legalista mira más importante obedecer las normas que la gracia, el amor y la misericordia. El que es legalista lo único que le importa es obedecer las normas. Eso es lo que piensa un legalista. Los judíos que vamos a estudiar estaban más preocupados en cumplir las reglas del sábado que del mismo ser humano.
Y esto es un problema complicado, hermanos. Imagínense que el mismo Señor Jesucristo estuvo con ellos y no les reconocieron. Hizo milagros y les importaba más la religión. Les importaba más las reglas que el mismo Señor Jesucristo. Ellos no estaban defendiendo la palabra de Dios. Ellos habían aumentado requisitos para el cumplimiento del sábado. De hecho, vamos a aprender también que ellos en un tratado, se llamaba el Sabbat, en ese tratado de tradición rabínica, ellos tenían 39 reglas en el Melajá. Había unas reglas, eran 39 para cumplir el sábado. Por ejemplo, tenía que ver con sembrar, tejer, encender fuego, y tenía que ver con actividades que no debían cumplir, que no debían hacer los judíos. Por ejemplo, ellos decían como que no hay que trabajar, no hay que viajar en el día sábado, solamente se les permitía recorrer 2000 codos. El que pasaba de 2000 codos infringía el sábado. Todas esas reglas lo habían puesto los fariseos, ¿sí? Era tan insólito todo esto que los fariseos filtraban sus bebidas. Imagínense, iban a tomar agua, iban a tomar vino, ellos ponían un filtro de una tela muy fino, por si acaso algún insecto pequeñito se había metido en el agua o en el vino, por si acaso, porque el judío no puede comer insectos. Entonces, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente, tal vez usted haya escuchado: guías de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello, porque ellos filtraban las bebidas para no comer ni siquiera un minúsculo insecto, ¿sí? Mientras se ocupaban en cumplir sus propias reglas, ¿sí? Que pensaban que esas reglas eran correctas, pasaban por alto mayores cosas como la justicia, la misericordia y la fe, ¿sí? Un legalista se siente perdido si no se cumplen las reglas y las tradiciones. Quiere que esas reglas se cumplan de parte de él y también de parte de los demás. Mire, Mateo 2:23, por favor. Marcos 2:23, perdón. Marcos 2:23. Dice el texto: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar las espigas. Esta escena es muy bonita porque parece ser la última escena del Gladiador. ¿Quién ha visto el Gladiador? ¿Han visto que el gladiador está caminando por los campos de trigo y está tocando las espigas? Algo así parecido. Y los discípulos tenían tanta hambre que empezaron a arrancar las espigas y empezaron a frotar con las manos las espigas y el grano se lo comían. ¿Sí? Debió ser un momento muy agradable con el Señor Jesucristo ese momento, aunque daba hambre, pues la pasaron muy bien, pienso yo. Pero ahora llegan los fariseos con su legalismo a arruinar la fiesta. Verso 24, miren lo que sucede. Verso 24. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Acuérdese, 39 reglas tenían ellos, ¿sí? Para ellos, hermanos queridos, comer una semilla ya era trabajar. O sea, hacer esto con la espiga y agarrar la semilla y meterse a la boca ya era un proceso de trabajo, porque movían las manos, era cegar. Y era tan insólito todo esto que tenían la siguiente regla. Miren, si usted era judío en ese tiempo y estaba comiendo en el patio, recostado, y se le caía una semilla,
Y si esa semilla producía, significaba que usted ya estaba sembrando. O sea, eran tan, no sé cómo, exagerados se puede decir. Si usted de repente estaba tomando agua y en el patio se le caía el agua y era considerado como regar. Entonces, para evitarse todo esto, ellos pusieron una regla. No era permitido comer y beber ¿en dónde? En el patio. Así de estrictos eran los judíos de aquel tiempo. Solamente eran permitidos 1999 pasos el sábado. Y si se pasaba de esos pasos, estaba viajando para ellos. Era considerado un pecado viajar en el día sábado. Así eran de legalistas. Por ejemplo, alguien que lea conmigo Hechos 1:12. Van a entender un texto que tal vez sea un poco complicado. Hechos 1:12. Hechos 1:12 dice lo siguiente. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, es decir, 2000 pasos. Era tan arraigada esa regla entre los judíos que se consideraba una distancia el camino de un día de reposo. 2000 pasos. ¿Se dio cuenta? Entonces, 2000 pasos, para que me entiendan, es 1 kilómetro más o menos. 1 kilómetro. Si pasaba de 1 kilómetro, usted ya incumplía el sábado. Los fariseos entendían que cuando los discípulos estaban haciendo así las espigas, estaban trabajando. ¿Sí? Y es interesante lo que hacen los judíos. Mire, verso 24, Marcos 2:24. Entonces los fariseos dijeron, mira, esta palabra dice que puede significar, ajá, los encontramos, están trabajando. Los judíos decían, estaban al pendiente, ¿quién no cumple el sábado? Ellos decían, no hay que trabajar el sábado, pero ellos trabajaban buscando quién se equivoca. O sea, los judíos eran esa religión judía, hermanos, que ellos se crearon con tradiciones, era muy pesada, muy pesada. Mire cómo le responde el Señor Jesucristo, Marcos 2:25 al 26. Pero Él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad? David estaba huyendo de Saúl, tenía bastante necesidad, y dice, y sintió hambre él y los que con él estaban, verso 26. Como entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. O sea, no leen la ley, decía el Señor. La necesidad de David era el hambre. Sus compañeros tenían hambre. El pan estaba ahí, pero ese pan era sagrado para la propiciación. ¿Qué hizo este sacerdote Abiatar? Coma. ¿Por qué? Porque es muy importante entender lo que le está pasando a las personas. Es muy importante. Jesús está mostrando cómo interpretar la ley. Y Él les mostró el ejemplo de una emergencia. En una emergencia, cuando se necesitaba comer, se les permitió comer el pan, incluso de la propiciación. ¿Sí? Pero los judíos, para ellos era sagrado todo. ¿Sí? Verso 27. También les dijo, versículo 27, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Quién creó, hermanos queridos, quién creó la ley del día de reposo? ¿Quién creó? No, Dios. Dios creó la ley del día
de reposo. Él les dio este sábado. ¿Pero para qué les dio el sábado? Para que no trabajen. ¿Eso qué significa? Que el sábado era para que ellos descansen. ¿A quién le gusta de ustedes estar trabajando de lunes a domingo? Dios está preocupado por aquellos hombres que no paran de trabajar. Les dice, por lo menos un día, no trabajen. Dios creó, hermanos, la ley del sábado para beneficiar al hombre. Era un día de bendición. Era un día donde usted descansaba delante de Dios y honraba a Dios. El sábado fue creado para darle alivio al judío, un alivio físico, pero también espiritual. Pero ellos habían convertido ese día en una carga insoportable para la gente. Cuidado, rompas las 39 reglas que nosotros tenemos, decían ellos. Cuidadito. Mira el 28. Por tanto, el Hijo del Hombre, Señor, aún del día de reposo. Por tanto, ¿qué significaba por tanto cuando estudiamos la Biblia? Por las razones anteriores. ¿Cuáles son las razones anteriores? El día de reposo fue hecho por causa del hombre. ¿Quién creó el día de reposo? Dios. ¿Y qué está diciendo el Señor Jesucristo en el versículo 28 entonces? Que el Hijo del Hombre, Señor, ¿qué está diciendo entonces? Que Jesucristo es Dios. Eso está diciendo prácticamente. Pasamos a Marcos capítulo 3, versículo 1. Los judíos estaban muy enojados con el Señor Jesucristo. Muy, pero muy enojados. Verso 1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga. Y había allí un hombre que tenía seca una mano. No le funcionaba. Versículo 2. Y le acechaban. ¿A quién le acechaban? A Jesús. Para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Versículo. Ahora sí, vamos a leer Lucas, porque está interesante Lucas. Lucas 6, versículos 6 y 7. Anótelo nomás, ¿ya? Yo leo por usted. Lucas capítulo 6, versículos 6 y 7. Aconteció que también en otro día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba. Jesucristo estaba enseñando el sábado en la sinagoga. Y estaba allí un hombre que tenía, y aquí está el problema, seca la mano derecha. Como quiera la izquierda, ¿no? La derecha era un problema grave. Pero mire lo que dice Lucas. Por eso Lucas es médico. Por eso tiene el detalle de la mano derecha. ¿No es cierto? Porque es médico. Versículo 7. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver, ponga atención aquí, para ver si en el día de reposo lo sanaría a fin de hallar de qué acusarle. Ya vamos a analizar un punto muy importante aquí. Pero, hermanos queridos, yo quiero que piense en la tradición de los fariseos. En los tiempos de Jesús, los fariseos enseñaban que solamente se puede llevar al médico a una persona cuando está en peligro de muerte. Solamente ese era el caso excepcional. Si una persona estaba como este hombre con la mano seca, podía esperar ¿para cuándo? Para el otro día. Pero si estaba en peligro de muerte, ahí sí la ley de los fariseos decía no. Hay que curarlo. ¿Sí? Ayudar a alguien con la mano paralizada no era urgente. Por tanto, no era lícito sanar en sábado. No estaba agonizando, decían ellos. No puede ser sanado este sábado. Marcos 3:2. Marcos 3:2, por favor. Otra vez, Marcos 3:2. Dice el texto, quería enseñar este detalle, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. ¿Sabe qué es lo más irónico de este versículo?
Que los fariseos tenían fe que Jesús iba a sanar, pero estaban cegados. Ellos sabían que Jesucristo tiene el poder de sanar a otras personas y dicen, tenemos que esperarnos al sábado, porque en el sábado seguro va a sanar a alguien. Y estaban pendientes. En vez de glorificar a Dios por las obras de Jesucristo, ellos estaban esperando que Jesús haga algo bueno para empezar a acusarle. ¿Habrá personas así, como los fariseos, que están esperando que haga algo bueno y buscar la falla para empezar a acusar a esa persona? ¿Será posible? Estos fariseos eran bien malos, hermanos. Marcos capítulo 3, versículo 3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. ¿Se imagina el pobre hombre con la mano seca en la mitad de todos? Con la mano que no le servía, versículo 3. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla? ¿Y qué hicieron ellos? No respondieron nada. Jesús estaba interpretando correctamente la ley de Dios. Jesús no estaba desobedeciendo el mandamiento, por si acaso, sino que estaba enseñando a la gente qué significa realmente guardar el día sábado. La respuesta, ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿Es lícito salvar la vida en el día de reposo? Y la respuesta es, sí, es lícito. ¿Por qué? Porque es hacer el bien. De hecho, Jesucristo en Mateo capítulo 22, él preguntó cuál es el mejor de los mandamientos. ¿O cuál es el resumen del mandamiento del Antiguo Testamento? ¿Cuál era el resumen? O le preguntaron, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cómo respondió Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Y cuál es el segundo? Es decir, que obedecer la ley de Dios significaba amar a Dios, pero también al prójimo. ¿Los fariseos entendían esto? No amaban al prójimo. No amaban al prójimo. Marcos 3:5. Marcos capítulo 3, versículo 5. ¿Cómo reaccionó el Señor? Entonces mirándolos, dice el texto, alrededor con enojo. No solamente tenía enojo, ¿cómo estaba su corazón? Entristecido por la dureza de sus corazones. El Señor tiene una gran indignación y tristeza. ¿Por qué? Porque aquellos que debían enseñar correctamente al prójimo, aquellos que estaban siendo los maestros de Israel, eran de un corazón duro. Les dio tristeza al Señor Jesucristo por el corazón de ellos. Y le dijo al hombre, extiende tu mano. ¿Se imagina el que estaba en el medio? Extiende tu mano. Y él la extendió y la mano fue restaurada sana. Los fariseos estaban más preocupados en que se cumplan las reglas, las 39 reglas que ellos tenían, y ellos para nada, hermanos queridos, estaban preocupados en su relación con Dios, ni tampoco en el prójimo. No les importaba el hombre de la mano seca. Solo a quién le importa el hombre de la mano seca. Solamente a Jesús. Versículo 6, hermanos, Marcos 3:6. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Eso es como si se unieran, para que ustedes me entiendan, la derecha con la izquierda, para enfrentar a Jesús, para destruir a Jesús. Y es interesante notar que ellos estaban en desacuerdo que se ayude a un hombre con la mano seca, pero sí estaban listos para armar un plan para matar a Jesús.
¿Se dan cuenta el corazón de estas personas? Estaban listos y prestos para decir, no estoy de acuerdo con Jesús porque está sanando el sábado, pero ellos estaban poniéndose de acuerdo entre ellos. ¿Para qué? Para hacer un plan para matar al Señor Jesucristo. ¿Qué le parece el corazón de los fariseos? ¿Cómo está nuestro corazón en esta noche? ¿Nos gusta que se cumplan todas las reglas o queremos tener una buena relación con Dios? ¿Qué es más importante para nosotros? Los fariseos perdieron la oportunidad de arrepentirse. Perdieron la oportunidad de que Jesucristo les perdone. Desmerecieron el milagro por cumplir las reglas. ¿Sí? Por eso aquí en Pilanquí somos tranquilos con las reglas. ¿Sí? Porque más nos importa la relación con Dios. ¿Sí? Porque si empezamos a poner reglas pesadas en la gente, ¿qué va a pasar? Vamos a descuidar la gracia de Dios. Obviamente hay que estar organizados. Obviamente hay que hacer las cosas correctamente, pero no debemos poner cargas pesadas en la gente. Amén. El legalismo distorsiona la voluntad de Dios. El legalismo nos cierra los ojos para no mirar el amor, la misericordia y la gracia de Dios. El legalismo endurece al corazón, de tal manera que no podamos tener una buena relación con nuestro Señor Jesucristo. La religión verdadera, compasiva, tiene que ver con el amor al prójimo. Lo dijo Santiago, ¿se acuerda? La religión pura y sin mácula, ¿cuál es? Ayudar a los desamparados, a las viudas, a los huérfanos. Esa es la verdadera religión. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga a no ser legalistas, sino obedientes, estando en la gracia, en la misericordia y en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, hermanos.